Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión en la historia? Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del Titanic. Más allá de la película, mucho más. Anécdotas, curiosidades de la época y cómo el Titanic sigue presente hoy en día. Exacto, no nos quedamos solo con el hundimiento, vamos a ver el contexto, las decisiones que se tomaron, cómo se convirtió en un ícono cultural. Empecemos con el primer punto, ¿no? Un gigante con pies de barro. Siempre se ha dicho que era la cima de la tecnología naval, no es así. En teoría sí, pero al analizarlo a fondo encontramos algunas contradicciones. Por ejemplo, durante su construcción se modificaron los planos, se cerró parte de la cubierta de paseo. ¿En serio? ¿Por qué harían eso? La cubierta de paseo era un lugar popular, ¿no? Para los pasajeros. Lo era, pero parece que Bruce Ismay, el director de la White Star Line, no quedó satisfecho con la cubierta B en el Olympic. El Olympic era el barco hermano del Titanic. Ajá. Observó que no era tan popular como la cubierta superior, decidió hacer ajustes para el Titanic. Qué curioso, un cambio de último minuto por una cuestión de preferencias. Eso nos dice mucho sobre Ismay y la importancia que se le daba a la imagen. ¿Qué más podemos destacar de la construcción? Bueno, a pesar de que se le consideraba insumergible, había elementos en su diseño que luego se cuestionaron. Por ejemplo, las planchas de acero del casco estaban unidas con remaches. Sí. Y algunos expertos creen que la calidad de estos remaches no era la adecuada. Y esto pudo haber contribuido a la ruptura del casco, ¿no? Tras el impacto con el iceberg. Entiendo, o sea que la confianza en la tecnología de la época quizás era un poco exagerada. Hmm. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestra inmersión, la huella de la época. ¿Cómo se reflejaban las normas sociales de principios del siglo XX en el Titanic? El Titanic era como una microsociedad, un reflejo de las diferencias sociales de la época. La segregación entre clases era evidente en todos los aspectos del barco, desde la distribución de los camarotes hasta el acceso a los No, servicios. ok, hablemos de eso. ¿Qué tan diferentes eran las experiencias de los pasajeros de primera, segunda y tercera clase? Imagínate, los pasajeros de primera clase disfrutaban de lujos inimaginables. Tenían gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes de alta cocina, salones de música, de fumadores. Y sus camarotes, verdaderas suites con baños privados, salas de estar, servicio de mayordomo las 24 horas. Uf, suena como un hotel de 5 estrellas flotante. ¿Y qué hay de las otras clases? La segunda clase, aunque no tan opulenta como la primera, también ofrecía comodidades bastante decentes para la época. Tenían su propio comedor, biblioteca, salón de fumadores, y los camarotes, aunque más pequeños, eran cómodos y contaban con lavabos. Y la tercera clase supongo que era la más básica. Que si la tercera clase era la más austera. Los pasajeros compartían camarotes con literas, tenían un comedor común con comida sencilla, y sus áreas de esparcimiento eran limitadas. Aunque hay que tener en cuenta que para muchos inmigrantes que viajaban en tercera clase, las condiciones a bordo del Titanic eran mejores que las que habían experimentado en sus países de origen. Es un contraste enorme. Un mismo barco, pero realidades completamente distintas. Y dentro de esta sociedad en miniatura se daban situaciones curiosas o que reflejaran las costumbres de la época. Por supuesto. Por ejemplo, se sabe que un pasajero de primera clase se indignó por la presencia de mujeres en la sala de fumadores. En aquella época era considerado inapropiado que las mujeres fumaran en público y mucho menos en un espacio reservado para hombres. Qué interesante, un detalle que nos transporta a la mentalidad de la época. Y hablando de detalles que nos transportan, entremos en el siguiente punto de nuestra inmersión. Un viaje inaugural lleno de presagios. ¿Qué eventos previos al hundimiento podrían interpretarse como advertencias? Desde el inicio del viaje hubo incidentes que, en retrospectiva, parecen señales de alerta. Empecemos por la salida del puerto de Southampton. Al partir, el Titanic estuvo a punto de colisionar con el SS New York, un barco mucho más pequeño que estaba amarrado en el puerto. Un comienzo accidentado. ¿Qué sucedió exactamente? La fuerza de la succión generada por las hélices del Titanic al partir fue tan grande que el SS New York se soltó de sus amarras y se acercó peligrosamente. Fue un momento de gran tensión, y solo gracias a la rápida reacción de los capitanes de ambos barcos y a la ayuda de remolcadores se logró evitar la colisión. Uf, eso debió ser aterrador para todos los que estaban allí. Una señal de la potencia del Titanic, pero también de lo cerca que estuvo de un desastre desde el principio. ¿Hubo otras señales de alerta durante la travesía? Sí, a medida que el viaje avanzaba, se iban acumulando los presagios. Uno de los más llamativos es la falta de prismáticos para los vigías. ¿Cómo es posible que algo tan básico no estuviera disponible? Los prismáticos son esenciales para la labor de los vigías, sobre todo en la detección de icebergs. Parece que hubo una serie de confusiones y descuidos con las llaves del armario donde se guardaban los prismáticos. El segundo oficial, a cargo de los vigías, no pudo encontrarlas. Un descuido que pudo haber tenido consecuencias fatales. ¿Y qué hay de las comunicaciones?
El Titanic recibía información sobre la presencia de icebergs en la zona. Sí, pero lamentablemente no se le dio la importancia debido a algunos mensajes de otros barcos que advertían sobre la presencia de icebergs en la ruta del Titanic. Las comunicaciones por radio en aquella época eran un poco caóticas y a veces los mensajes se perdían o se interpretaban erróneamente. Entonces tenemos una combinación de factores. Un incidente que casi termina en colisión, falta de equipo básico para los vigías y mensajes de advertencia que no se tomaron en serio. Parece que la tragedia se fue gestando poco a poco. Y ahora llegamos al momento crucial, el encuentro con el iceberg. ¿Qué sabemos con certeza sobre ese fatídico 14 de abril de 1912? Bueno, sabemos que la noche era oscura y sin luna, lo que dificultaba la visibilidad. El mar estaba en calma, lo que también hacía más difícil detectar los icebergs, ya que las olas no rompían contra ellos, produciendo el ruido característico que sirve de alerta. Y como mencionamos antes, los vigías no tenían prismáticos. Una serie de circunstancias que jugaron en contra. ¿A qué hora se produjo el impacto? A las 11:40 de la noche, el vigía Frederick Fleet avistó un iceberg justo delante del Titanic. Dio la alarma y el primer oficial, William Murdoch, intentó esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué tan grande era el iceberg? Se estima que tenía una altura de unos 30 metros sobre la superficie del agua, pero la mayor parte de su masa estaba sumergida. Era un gigante de hielo que se movía silenciosamente en la oscuridad. Y el impacto fue fuerte. Se sintió en todo el barco. Algunos pasajeros que estaban despiertos en ese momento describieron el impacto como un golpe suave, un raspón más que un choque. Otros, sin embargo, sintieron una vibración que recorrió todo el barco. Imagino la confusión y la incertidumbre que se apoderó de todos en esos primeros momentos. Se dieron cuenta de inmediato de la gravedad de la situación. Al principio, no. Muchos pasajeros pensaron que se trataba de un incidente menor. Sin embargo, a medida que el agua comenzaba a entrar en los compartimentos delanteros del barco, la tripulación se dio cuenta de que el daño era grave. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo reaccionó la tripulación ante la emergencia? El capitán Smith, alertado por el primer oficial, ordenó detener las máquinas y evaluar los daños. Se enviaron mensajes de socorro por radio y se comenzó a preparar los botes salvavidas. Es decir que, a pesar del impacto, había un margen de tiempo para intentar salvar a los pasajeros. ¿Cómo se desarrolló la evacuación? ¿Hubo orden o se desató el pánico? Bueno, esa es una pregunta compleja que exploraremos en detalle en la siguiente parte de nuestra inmersión. Lo que sí podemos adelantar es que la evacuación del Titanic estuvo marcada por la confusión, la falta de preparación y la escasez de botes salvavidas. Entiendo. Nos quedamos con la intriga. Si retomamos nuestra inmersión en el Titanic, nos quedamos en el momento en que la tripulación se da cuenta de la gravedad de la situación tras el impacto, ¿no? Se envían señales de socorro, se preparan los botes salvavidas y comienza la evacuación del barco, pero como decíamos antes, la evacuación estuvo lejos de ser ordenada y eficiente. Claro, y es ahí donde la historia del Titanic adquiere una dimensión aún más trágica, ¿no? Sabemos que no había botes para todos a bordo, pero imagino que la situación se complicó más por la confusión y el pánico que debieron de reinar en esos momentos. Así es, aunque la tripulación intentó mantener el orden y dar prioridad a mujeres y niños para abordar los botes, la falta de un plan de evacuación claro, sumado a la incredulidad de muchos pasajeros ante lo que estaba sucediendo, generó escenas de caos y desesperación. Es difícil imaginar la angustia de esas personas, ¿no? Enfrentando una situación tan extrema sin saber si lograrían sobrevivir. Hay testimonios de los sobrevivientes que nos permitan comprender mejor cómo se vivió la evacuación. Sí, hay muchos relatos conmovedores que nos transportan a esos momentos dramáticos. Por ejemplo, Archibald Grace, un escritor e historiador que viajaba en primera clase, describió en su libro la confusión que reinaba en la cubierta de botes, con la tripulación dando órdenes contradictorias, pasajeros que se resistían a abandonar el barco y otros que se abalanzaban sobre los botes en un intento desesperado por salvarse. Es desgarrador imaginar esas escenas. Y en medio de todo ese caos, ¿cómo reaccionaron los pasajeros? Hubo actos de heroísmo, de cobardía. Como en toda tragedia de esta magnitud, se manifestaron lo mejor y lo peor del ser humano. Hubo actos de gran valentía y sacrificio, como el de los músicos que siguieron tocando hasta el final, calmando a los pasajeros con sus melodías, o el de los hombres que se dieron su lugar en los botes salvavidas, a mujeres y niños, aceptando su destino con estoicismo. Historias que nos conmueven y que nos hacen reflexionar sobre la capacidad humana, ¿no? Para la compasión y el altruismo incluso en los momentos más difíciles. Pero también mencionabas que se manifestaron los instintos más bajos. Lamentablemente sí. También hubo casos de egoísmo y cobardía, de personas que se aprovecharon de la confusión para colarse en los botes dejando atrás a otros que necesitaban ayuda. Es comprensible que ante la inminencia de la muerte, algunos reaccionaran con pánico y perdieran el control,
Pero eso no justifica las acciones de aquellos que actuaron con crueldad e indiferencia hacia los demás. Son las dos caras de la moneda en una situación límite donde la supervivencia se convierte en el único objetivo. Y mientras se desarrollaba la evacuación, ¿qué estaba sucediendo con el barco? Se hundía rápidamente. El Titanic no se hundió de golpe como se muestra en algunas películas. El proceso fue gradual, durando aproximadamente 2 horas y 40 minutos desde el momento del impacto hasta que el barco desapareció bajo las aguas. A medida que los compartimentos delanteros se inundaban, la proa se iba hundiendo lentamente, inclinando el barco hacia adelante. Imagino que esa inclinación progresiva debió aumentar la sensación de pánico entre los pasajeros que aún estaban a bordo. Sin duda, y a medida que la proa se hundía, la popa se elevaba dejando las hélices al descubierto. En un momento dado, la tensión en la estructura del barco fue tan grande que se partió en dos, separándose la proa de la popa. Una imagen impactante que refleja la magnitud de las fuerzas que estaban en juego. ¿Y qué pasó con las dos partes del barco después de la ruptura? La proa, ya completamente inundada, se hundió rápidamente, impactando contra el fondo del océano a gran velocidad. La popa, sin embargo, se mantuvo a flote durante unos minutos más, flotando casi en posición vertical antes de llenarse de agua y hundirse también. Es decir, que el Titanic no se hundió como una sola pieza, sino que se desintegró en dos partes, hundiéndose por separado. Un detalle que quizás muchos desconocen. Y mientras el barco se hundía en esa, ¿qué sucedía con los pasajeros que estaban en los botes salvavidas? Fueron rescatados rápidamente. No, los botes salvavidas se alejaron del Titanic para evitar ser arrastrados por la succión del barco al hundirse, y tuvieron que esperar varias horas a la deriva en medio de la oscuridad y el frío, hasta que fueron rescatados por el Carpathia, un barco que acudió en respuesta a las señales de socorro del Titanic. Horas de angustia e incertidumbre rodeados por la inmensidad del océano con el recuerdo aún fresco de la tragedia que acababan de presenciar. Debió ser una experiencia traumática para los sobrevivientes. Sin duda. Y al ser rescatados, se enfrentaron a la realidad de la pérdida, a la búsqueda de sus seres queridos entre los sobrevivientes y al proceso de duelo por aquellos que no habían logrado escapar del naufragio. Una experiencia que marcó sus vidas para siempre. Y hablando del impacto del hundimiento, ¿cómo reaccionó el mundo ante la noticia de la tragedia? La noticia del hundimiento del Titanic causó conmoción e incredulidad en todo el mundo. Era inconcebible que un barco tan grande y moderno, considerado insumergible, hubiera sucumbido a las fuerzas de la naturaleza. Los periódicos de la época se llenaron de crónicas sobre la tragedia, publicando listas de pasajeros y sobrevivientes y especulando sobre las causas del desastre. Es fácil imaginar el impacto mediático en una época en la que la radio y el telégrafo eran los principales medios de comunicación. Y más allá de la conmoción inicial, ¿qué consecuencias tuvo el hundimiento del Titanic a largo plazo? La tragedia del Titanic llevó a una profunda reflexión sobre la seguridad en la navegación marítima. Se implementaron nuevas regulaciones internacionales para mejorar la seguridad de los barcos, se establecieron rutas de navegación más seguras, se creó la Patrulla Internacional del Hielo para monitorear la presencia de icebergs en el Atlántico Norte, y se mejoraron los sistemas de comunicación entre barcos y estaciones costeras. Es decir, que la tragedia del Titanic sirvió como un llamado de atención para la industria naviera, impulsando cambios que salvaron vidas en el futuro. Exacto. La historia del Titanic nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, la naturaleza sigue siendo una fuerza poderosa e impredecible y que la seguridad no debe sacrificarse en aras de la velocidad o la comodidad. Una lección que sigue siendo válida en nuestros días. Y hablando de la actualidad, mencionaste que el Titanic sigue fascinando al mundo incluso después de más de un siglo de la tragedia. ¿Qué es lo que mantiene vivo el interés por esta historia? Creo que son varios los factores que contribuyen a la fascinación por el Titanic. Por un lado, es una historia llena de drama y emoción, con personajes reales que vivieron momentos de gran intensidad. Por otro lado, el Titanic representa una época de grandes cambios y contrastes sociales con la opulencia de la élite viajera, contrastando con la pobreza de los inmigrantes que buscaban un futuro mejor en América. Y finalmente, el hundimiento del Titanic es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la importancia de la humildad ante las fuerzas de la naturaleza. Es una historia que nos toca en muchos niveles, que nos hace reflexionar sobre temas universales, como el amor, la pérdida, el heroísmo, la cobardía y el destino. Y por eso no es de extrañar que el Titanic siga inspirando películas, libros, documentales y exposiciones en todo el mundo. Exacto. Y aunque la tragedia del hundimiento es el elemento central de la historia del Titanic, también es importante recordar la historia de las personas que iban a bordo, sus sueños, sus miedos y sus historias personales. Son estas historias las que humanizan la tragedia y nos conectan con el pasado de una manera más profunda. Y en ese sentido, el descubrimiento del pecio del Titanic en 1985 abrió una nueva ventana al pasado, permitiéndonos explorar los restos del barco y recuperar objetos que nos acercan a la vida cotidiana de los pasajeros y la tripulación.
¿Qué nos puedes contar sobre el estado actual del pecio y los esfuerzos por preservarlo? El pecio del Titanic se encuentra a casi 4.000 metros de profundidad en el Atlántico Norte, sometido a condiciones extremas de presión, oscuridad y corrientes marinas. A lo largo de los años, el pecio se ha ido deteriorando debido a la corrosión, la acción de bacterias que se alimentan del metal y el impacto de expediciones que han visitado el lugar. Es decir, que a pesar de estar en un lugar tan remoto, el pecio del Titanic no está a salvo del paso del tiempo. ¿Qué se está haciendo para protegerlo? Hay organizaciones como la RMS Titanic Inc., que tienen los derechos de salvamento del pecio, que están trabajando en proyectos para documentar y recuperar objetos del barco con el objetivo de preservarlos y estudiarlos. También se están investigando nuevas tecnologías para proteger el pecio de la corrosión y el deterioro. Pero es un desafío enorme debido a la profundidad y las condiciones extremas del lugar. Es una carrera contra el tiempo para preservar este patrimonio histórico antes de que desaparezca por completo. Y más allá de los aspectos técnicos de la preservación, también hay un debate ético sobre la recuperación de objetos del pecio. ¿Qué opinas al respecto? Es un tema complejo que genera opiniones encontradas. Por un lado, la recuperación de objetos nos permite conocer mejor la historia del Titanic y su época y exhibirlos en museos para que las futuras generaciones puedan aprender de esta tragedia. Por otro lado, el pecio es también una tumba submarina, un lugar de descanso final para más de 1.500 personas, y hay quienes consideran que debe ser respetado como tal sin ser perturbado. Es un dilema que nos obliga a reflexionar sobre la importancia de equilibrar el interés científico y la memoria histórica con el respeto por las víctimas y sus familias. Y hablando de la memoria histórica, ¿cómo ha influido el Titanic en la cultura popular a lo largo de los años? El Titanic ha inspirado innumerables obras de ficción, desde novelas y películas hasta canciones y videojuegos. La película Titanic de James Cameron, estrenada en 1997, reavivó el interés por la historia del barco y la convirtió en un fenómeno cultural global. Pero más allá del entretenimiento, el Titanic también nos invita a reflexionar sobre la ambición humana, la fragilidad de la vida y la importancia de aprender de los errores del pasado. Es una historia que sigue resonando en el imaginario colectivo, generando debates y alimentando la curiosidad por este capítulo fascinante de la historia marítima. Y para seguir explorando este tema, te invitamos a la tercera parte de esta inmersión en la historia del Titanic, donde hablaremos de los mitos y leyendas que se han tejido alrededor del barco, las curiosidades menos conocidas y el legado que perdura hasta nuestros días. Bueno, pues si retomamos nuestra inmersión en la historia del Titanic, vamos a explorar algunos de los mitos y leyendas que se han tejido alrededor del barco. Es fascinante cómo una tragedia de esta magnitud genera tantas historias, ¿no? Especulaciones. Algunos mitos se han popularizado tanto que a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Es cierto, por ejemplo, el mito de que el Titanic transportaba una momia egipcia, que traería mala suerte. Ah, sí. Recuerdo haber escuchado esa historia. Se decía que la momia estaba maldita, ¿no? Y que por eso el barco se hundió. Bueno, no hay evidencia histórica que respalde esa afirmación. Es una leyenda. Se ha transmitido de generación en generación, pero no hay registros de que hubiera una momia a bordo. Entonces podemos descartar ese mito. ¿Y qué hay de la historia de la banda que siguió tocando mientras el barco se hundía? ¿Es eso cierto o es solo una leyenda romantizada por el cine? Esa historia es real. La banda del Titanic, dirigida por Wallace Hartley, siguió tocando música para calmar a los pasajeros, para mantener el ánimo en alto mientras el barco se hundía. Su acto de valentía y sacrificio es uno de los momentos más conmovedores de la tragedia. Es increíble pensar en la serenidad, el profesionalismo de esos músicos en una situación tan extrema. Su música debió ser un bálsamo para las almas angustiadas en medio del caos. Sin duda. Y hablando de historias conmovedoras, hay otra leyenda que menciona a una pareja de ancianos que se abrazaron en su cama mientras el agua subía, esperando juntos el final. Es una imagen muy romántica, es real. Se cree que la historia está basada en la pareja Strauss, Isidore e Ida, que eran dueños de los grandes almacenes Macy's. Se dice que a Ida le ofrecieron un lugar en un bote salvavidas, pero ella se negó a abandonar a su esposo. Y él también se negó a ocupar un lugar que podría salvar a una mujer o un niño. Testigos afirman haberlos visto abrazados en la cubierta mientras el barco se hundía. Una muestra de amor y lealtad inquebrantable frente a la muerte. Es una historia que nos conmueve profundamente. Pero dejando de lado las leyendas, hay un aspecto del Titanic que siempre me ha intrigado. La opulencia y el lujo que se disfrutaba a bordo, especialmente en primera clase. El Titanic era el epítome del lujo en su época. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de comodidades, servicios que rivalizaban con los mejores hoteles del mundo. Tenían a su disposición un gimnasio, una piscina, una biblioteca, restaurantes de alta cocina, salones de música, y sus camarotes eran verdaderas suites de lujo.
Hablando de lujo, se dice que la cena de la última noche en el Titanic fue un festín gastronómico sin precedentes. Es cierto, el menú de esa noche incluía platillos con delicias como ostras, caviar, salmón, pato asado, filete miñón y una gran variedad de postres. Un verdadero banquete digno de reyes. Es irónico pensar en esa abundancia y opulencia, contrastando con el trágico destino que les esperaba a los comensales horas después. Es una imagen que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida, ¿no? Y lo efímero de los placeres materiales. Y hablando de contrastes, también hemos mencionado la marcada diferencia social entre las clases a bordo del Titanic. Mientras la primera clase se deleitaba con caviar y champán, la tercera clase subsistía con comida sencilla y compartía espacios reducidos. Esa disparidad social era un reflejo de la época. Las diferencias de clase eran muy marcadas a principios del siglo XX. El Titanic, con su microcosmos de pasajeros de diferentes estratos sociales, nos muestra una imagen cruda de la desigualdad que prevalecía en aquel entonces. Es un recordatorio de que a pesar de los avances tecnológicos sociales, todavía tenemos un largo camino por recorrer en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Sin duda. La historia del Titanic, con sus luces y sombras, nos invita a reflexionar sobre el progreso humano y los desafíos que aún enfrentamos como sociedad. Y ahora, para finalizar nuestra inmersión en la historia del Titanic, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el legado más importante que nos deja esta tragedia? Yo creo que el legado más importante del Titanic es la conciencia de que la seguridad debe ser siempre la prioridad, sin importar cuán grande o moderno sea un barco, o cualquier otra construcción humana. La tragedia del Titanic nos recuerda que la naturaleza es una fuerza implacable y que debemos respetarla y tomar precauciones para minimizar los riesgos. Es una lección que no debemos olvidar tanto en el ámbito marítimo como en cualquier otro aspecto de la vida. Y más allá de las medidas de seguridad, creo que el Titanic también nos deja un legado de historias humanas de valentía, de sacrificio y de amor en medio de la adversidad. Historias que nos conmueven, nos inspiran y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Estoy de acuerdo. La historia del Titanic, con su mezcla de tragedia y grandeza, seguirá fascinando e interpelando a las generaciones futuras. Es un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad y de la importancia de vivir cada día con intensidad y gratitud. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en la historia del Titanic. Esperamos que este viaje al pasado haya sido enriquecedor para ustedes. Y para seguir explorando la historia y la cultura general, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.